Muy buenas, Santiago. Bueno, como siempre, como todos los viernes, buenos días, tardes, mediodías, porque como nos escucháis a través de Facebook en cualquier momento de la semana, ya no solo podemos felicitar y desearos un buen fin de semana, o sea, ni un feliz ni muy buen viernes, porque nos escucháis en cualquier momento. Estrenamos una sección bastante especial que yo la he titulado como En el estudio con... Y claro, evidentemente tengo que presentar con quien me encuentro aquí, con una grandísima amiga, Loli Vidal, fundadora y directora del Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Náyade, en Santiago de Compostela, que nos va a traer unos tips, bueno, y unos... Yo creo que vamos a tener una charla bastante interesante porque hemos decidido en este aspecto unir un poco el mundo del corazón, de la farándula y del famoseo ligado a la medicina estética, que yo creo que va a ser algo bastante importante. Bienvenida, eso primero. Hola Miguel, muchas gracias por invitarme, por estar. Tenía muchas ganas de estar aquí en tu programa, vamos. Nosotros también teníamos muchísimas ganas. Hablo también en especial por Alberto Gando, que como todo el mundo sabe lo tenemos en Madrid, haciendo ahí sus gestiones familiares y empresariales. Entonces, nada, fue como una oportunidad de poder hacer algo distinto. Tenemos que comentar, antes de nada, que el Centro Médico, o sea, Estético, Náyade Belleza, fue finalista en los premios Look en el 2025 y premio Beauty Contact en el 2023. Lo que me pareció más interesante por algunas entrevistas que te han hecho y que he podido investigar, te defines como facialista. O sea, eso me parece algo muy, o sea, como... No sé, o sea, me transmite algo, lo que es la palabra, como un poco de Aramis Fuster, como de magia, vamos, pues así sí. como algo misterioso. Pues sí. Entonces quiero que me expliques el concepto facialista y a qué se debe. Sí, bueno, primero eso, no tengo la bola de cristal en el despacho, aunque a veces parece, porque después Bueno, de mucha tantos, magia haces, me después de consta. tantos años, realmente cuando ves una piel, cuando ves la cara, es que te lo dice todo. Entonces sí, hoy por hoy, después de tantos años, ya te digo, de ver a lo largo del día tantas caras, puedes llamarte facialista, porque solo por sus facciones, solo por cómo, dónde están situados pues, algunos problemas de la piel, tú puedes ayudar a cómo no solo mejorar su aspecto físico y mejorar esa piel, sino buscar un poquito, indagar un poquito más e intentar que la persona cuando venga allí no solo venga un facial, sino que venga a su momento de descanso, a su momento, como dice alguna clienta, a su momento de vacaciones incluso. Entonces eso te cambia el aspecto de la cara, tus facciones, te relajas, es un todo, ¿no? Un conjunto, sí. Eso es, pero realmente facialista se puede decir que es después de tantos años cuando eres especialista en un tema. Yo tengo más cosas en el centro, pero realmente faciales es que llevo desde los 16 años haciendo faciales. Y bueno, soy facialista, créeme. No, es que me pareció muy interesante porque, o sea, como bien dices, sí que es de que, o sea, cada persona es un mundo, cada piel es un mundo, Sí, entonces no todos los, por ejemplo, igual los tratamientos que tú me puedas aplicar o que me puedas recomendar a mí, que me parece muy interesante porque no solo por a otras entrevistas que has, bueno, que he visto y todo, no solo te enfocas en que, o sea, aparte de llevar un tratamiento, de ser constante, ¿no? Porque no solo es, bueno, pues me hago una rutina en mi día a día o voy a tu centro de estética que me recomiendas pues unas pautas, las sigo y ya está, no. Aparte influye mucho una dieta equilibrada, influye mucho el deporte, sobre todo haces como es un especial énfasis en eso. Totalmente, yo creo mucho en los cambios, porque sí hay cambios, pero es como una forma de vida. Que la gente lo tome como eso, no decir, bueno, pues ahora viene la primavera y quiero hacer un corporal para la celulitis y de paso voy a ir al gimnasio y estos días me pongo a dieta. No hay que llevar una dieta estricta, hay que llevar una alimentación sana, aunque luego tengas unos días que te excedes. Hay que ir al gimnasio, si no vas todos los días, pero ponerte unas pautas de 2-3 días, empezar así. Si luego puedes ir todos, pues genial. Claro. Pero la gente lo toma como esas pautas de que es como forzarte a hacerlas. En cambio, si tú tienes que mentalizarte que va a ser una forma de vida, que va contigo. Efectivamente. Que va contigo, eso es como ir al trabajo, como ducharte. Bueno, pues es cuidar mi piel, cuidar mi persona, mi imagen y sobre todo estar más sano. Eso es lo que yo quiero englobar, ¿no? Que es un todo. Creo sobre todo en los cambios cuando tú eres consciente de que tú quieres cambiar. Justo. Yo tengo una pregunta.
Dime. Es decir, ¿qué se siente? O sea, porque a partir de, o sea, en el 2027 vas a cumplir 25 años, o sea, va a cumplir en este caso el Centro de Estética Náyade. ¿Qué se siente, o sea, al liderar, o sea, al estar tú al mando en tu día a día y sobre todo estar en un centro de medicina estética que es todo un referente local? O sea, ya no solo en Santiago de Compostela, sino también un referente a nivel Galicia. Sí, pues mira, primero lo que siento es que, bueno, muchísima gratitud a todo el mundo, a todos mis clientes, clientes, porque cuando es centro médico, pues también hay, ya el término de pacientes existe, ¿no? Y a ese equipo que está ahora, incluso los que estuvieron antes, porque si no, Náyade no llegaría aquí. Entonces, a todo el mundo muy, muy agradecida. Pero créeme que, ¿cómo explicarte? Desde pequeña, que era mi ilusión, es como un sueño y claro. Que la gente hubo un momento cuando era mucho más joven, que soy joven, bueno, pero mucho más, evidentemente hubo un momento que yo pensaba, pero ¿cómo confía tanto la gente en mí? Me ponía nerviosa porque es que la gente confía muchísimo en ti, está poniendo una de las cosas más preciadas en tus manos, cuerpo, justo. su cuerpo, su piel, su cara. Y yo de verdad que es que había momentos que decía, ¿qué responsabilidad tengo? Te iba a decir, es que o sea, lo veo como una responsabilidad muy fuerte, porque yo, o sea, a nivel, no sé si lo relaciono con mi profesión, a nivel diseño de moda, sí que es cierto que entiendo esa parte un poco de que, claro, para un evento, para una ocasión especial, ponen, o sea, la gente confía plenamente en ti, entonces, claro, tienes esa responsabilidad de decir, no puedo fallarle, aunque a veces igual no es cosa tuya ya, o sea, es inevitable. Pero por eso te digo que pones todo, me parece muy valiente. Procuras estar informada, incluso hay cosas que si yo no tengo aparatología o algún sistema nuevo que hay en el mercado, procuro estar todos los días estudiando, leyendo todo lo nuevo que hay, todo que si no está en mis manos yo derivo a un doctor, a un no sé dónde, vete a Madrid, vete a no sé, siempre, porque es que me encanta lo que hago y creo, ya te digo, en los cambios. Exacto, estuviste recientemente en una formación que he visto en las redes sociales que lo habías compartido. ¿Nos puedes adelantar alguna novedad que pueda venir para este 2026-27? Pues mira, primero, yo no fui a la formación. Fíjate ya cómo las cosas cambian. Fue mi equipo, y sobre todo tengo una persona que lleva conmigo 16 años y ella, pues para mí es como, bueno, una Loli 2. Entonces ya fue mi equipo porque sí que es un tratamiento corporal y yo, aunque asesoro, hago las consultas, ya procuro que hay cosas que lo lleven ellas, ¿vale? Entonces son tratamientos corporales. Entonces sí que volvemos un poco, la aparatología va muy bien, pero un poco la moda, igual que los tratamientos de cara, se vuelve un poco a la naturalidad, ya hace un tiempo que la gente ya quiere más naturalidad, pues esto igual, volvemos como un poco más a las manos, tratamientos que desintoxican el organismo por dentro. Entonces eso es la novedad que viene ahora, porque es lo que nos hace tener el cortisol por las nubes, el estrés, el inflamarte, el hinchar, todo es del ritmo de vida que llevamos. Entonces vamos a ir atajando primero eso, aprender un poquito a equilibrar pues ese ritmo, calmar un poco e intentar que el cortisol se baje. Entonces eso te va a ayudar a desinflamar muchísimo y eliminar toxinas y todo. Se basa un poquito los corporales en eso. Vamos a empezar por esas. Qué guay, pues nada, tratamientos corporales para este 2026-2027. Qué ideal. Pues yo creo que, o sea, vamos a empezar en este aspecto con la sección porque, como bien decíamos al principio, es un poco para nuestros oyentes, por hacer así un recordatorio, hemos unido lo que es la sabiduría, en este caso de Loli Vidal, con el mundo del corazón. No es que sea mi sabiduría, pero es a lo que me dedico semana a semana. Entonces, vamos a empezar por alguien que yo creo que nadie se lo va a esperar, porque en este caso es un chico. Y entonces, claro, porque siempre todo el mundo, no sé, pues si yo creo que no sé si por suerte, por desgracia, pero siempre se asocia que cuando tengamos, o sea, cuando hablamos de cómo ha evolucionado los famosos, siempre, por regla general, en todos los programas y tertulias se suele hablar sobre las mujeres. Pero nosotros vamos a hacer un mix. Y vamos a empezar primero, en este caso, por Pedro Sánchez. Porque últimamente nos está preocupando por muchos otros, muchos otros rollos, pero a nivel estético también, porque aparte de verlo, o sea, aparentemente yo desde mi ignorancia dentro de este campo, como más demacrado, como mucho más delgado, como así, como sin vida, por así decirlo, si me permite la expresión, claro, sabemos que va acompañado de una serie de tratamientos, pero quiero que me cuentes un poco qué se ha hecho, qué no, qué le recomendarías, pues, la verdad, dónde ha podido fallar.
La verdad es un caso bastante evidente, ¿no? Cuando nos lo pusieron ahí, dijimos, bueno, pues alguien en política y mono parecía un modelo, ¿eh? Claro. Es la verdad. Todo le quedaba genial, los trajes genial y todo genial. Es verdad. Pues entonces, vamos a empezar por la excesiva delgadez, que lo que le hizo, él empezó como muy bien, que estaba bien, y empezó a hacerse sus retoquitos, como hacen muchos y muchas. Entonces empezó con neuromoduladores, que son los que, lo que llamábamos o se llaman la toxina, el botox, todo esto, pues se llaman neuromoduladores. Entonces, sobre todo para la parte de lo que es el levantar un poquito la ceja, el párpado y la frente. Entonces, eso en su momento estaba muy bien y lo hizo su efecto, pero yo creo que ahora no es por dejar de hacerlo, sino yo creo que con el estrés no se le debe mantener en el tiempo, porque los neuromoduladores hay que hacerlos como cada 5 o 6 meses, es lo que te dura, y yo creo que a él ya no, ¿sabes? Cuando tienes ese nivel de estrés tan alto, pues claro, puede surgirte eso, que no te hace efecto suficiente, porque tiene una caída del párpado tremendo. Entonces dices tú, ¿por qué no se lo pone? Pues ahí está, a veces pasan esas cosas. Ponga, ya no puede. Eso es. Después, sí que tiene rellenos de hialurónico y seguramente que en su momento estaban bien puestos, porque tuvo un momento que estaba muy bien. ¿Qué pasa? Que ahora fue tanto la pérdida que tuvo de grasa, no solo por adelgazar, que a veces adelgazas, pero la grasa, pero tuvo pérdida de grasa. Entonces, en su momento estaría bien, pero yo creo que se lo pusieron en planos, el ácido hialurónico se puede poner en planos superficiales o en planos más profundos. En este caso, hay dos temas. O bien se lo pusieron en un plano muy superficial y ahora, al tener tan poca grasa, se notan, porque incluso se nota cómo fue insertada la cánula, ¿no? Claro. Si lo ves de perfil, lo notas, y luego le quedaron, tiene tanta flacidez que se le ven como bolitas de hialurónico ahí estancado, digamos. O bien le pusieron un hialurónico con mucha densidad, porque hace muchos años el ácido hialurónico pues había uno, te estoy hablando hace muchos años, y se ponía para todo. También pasaban problemas de labios, que luego quedaban ahí unos morcillones. Hoy los lleva quien quiere llevarlos así, porque realmente hay trabajos maravillosos. Entonces ahora las densidades de hialurónico son muy distintas. Lo hay solo para hidratar, para dar luminosidad, para planos profundos que hacen soportes, como cuando hay marcación de mandíbula. Hay que usar otro tipo de hialurónico y usar más profundo, ¿no? Para hacer este marcaje de mandíbula. Claro. Entonces, aquí pasaron esas dos cosas. O bien un hialurónico muy denso, o bien en planos muy superficiales. Claro, y ahora, claro, entiendo que os lo han con puesto... esta delgadez, pues claro. Es como si salieran, no es que salga, que va a estar ahí, pero su cara, claro, su cara se cayó todo. Bueno, es que se puede ver en la imagen que estamos compartiendo ahora, que sí que es cierto que, se ve en toda la zona como de las mejillas y el pómulo, cómo cae haciendo, si me permites esa expresión, como un poco de perro pachón, o sea, así como, sí. Como de que aparte aporta como más tristeza. Bueno, vamos a decir perrito abandonado. Perrito abandonado. Vale. Qué bueno. Bueno, es menos peor, sí, entiendo, efectivamente. Sí. Pero bueno, queda así, sí que es cierto que se nota un montón. Y lo que no entiendo es cómo no, igual puede ser que ya por... que no le hiciese falta, entonces pues siempre haces un retoquito pues para mejorar. ¿Cómo no llegaron a ponerlo en planos profundos desde el principio? Bueno, pues yo que sé, a veces pues estás tan bien, no te parece que vas a estar mal, o ya te digo, hay gente que el tema estrés es que se come incluso el hialurónico, te lo puedo asegurar. Sí, el tema estrés para la piel o medicaciones o... Igual que también la ojera, su ojera es ese hombre, pues yo creo que no descansa mucho, tiene una ojera marcadísima, el soporte de no tener los neuromoduladores también le hace más hendidura. Yo creo que ahí hay porque no creo que ahora no quiera hacerse nada, pero yo creo que a lo mejor está, ya te digo, en ese grado de estrés que pocas cosas pueden cambiar tu carita, pero yo creo que también es porque él no se querrá poner ahora a hacer cambios, quiero pensar, porque si no eso se puede corregir. No, lógico. Pues tendrá otras prioridades que me parecen más importantes. Sí, también. Espero que él tenga otras prioridades más que preocarse en su físico. Sí. Pero sí que es cierto que ahora, claro, ya entiendo que tendría que ser un tema más quirúrgico. Ahora ya, igual. Yo creo que es más, incluso te vuelvo a decir, empezar a hacer estimuladores de colágeno, ponerse estimuladores de colágeno para crear un poquito más de densidad en la piel, que es lo que necesita. Luego la edad influye, porque claro, también te parece que solo le pasa a las mujeres cuando están con la menopausia. El hombre también tiene un cambio. Justo. Y se lo juntó con este tipo de estrés, pero yo desde luego... habría que hacer ahí unas recuperaciones bastante con bastante urgencia. Pero es para que la gente vea que no te puedes pasar
no te puedes pasar en poner cosas porque las circunstancias cambian, en este caso yo creo que es el estrés, pero en muchos casos también en una enfermedad, las medicaciones, entonces claro, mejor siempre hay que ir muy prudentes, muy poco a poco, poniéndote cosas que sean reabsorbibles y sobre eso, todo mientras te hagan falta. Claro que no sean así por cuestión, porque claro, tenemos ahora a otra, no invitada, pero que la invitamos aquí a la mesa, porque es, en este caso, Ana Mena. Porque a mí me ha sorprendido, mientras estaba hablando con Loli, porque hemos hecho, que lo vais a ver ahora en unas imágenes que compartiremos, el antes y el después. Todos recordamos esa niña que ganó La Voz, que se hizo famosa y la verdad, o sea, consiguió un éxito a nivel profesional admirable en muy poco tiempo. Sí. Pero claro, o sea, dio un cambio espectacular. A ver, para mí tiene toda increíble. La admiración a los dos niveles, como artista, o sea, y lo bonita que está ahora, está preciosa, pero claro, tenemos que ver un poco, y lo que yo quiero transmitir desde aquí a la gente joven, que depende de lo que quieras conseguir, pero estamos hablando de cambiar tu fisonomía casi. Entonces, sin casi. Sin casi. Que, o sea, a nivel entonces, todo le cambió. Y bueno, que yo creo que puedes cambiar cositas, pero siempre con tu esencia, ¿no? Pero en este caso es que se hizo un poquito de todo, porque ella ya recurrió a la bichotomía, que eso, la bichotomía lo que te hace es que en caras muy redondas, tuvo un momento ahí de hacerse mucho, lo que pasa que volvemos a lo mismo, pasan los años y ¿qué va a pasar con eso? La bichotomía es una grasita que tenemos debajo del pómulo, se hace por dentro de la boca, una inserción, y se retira esa grasa. Entonces, cuando hay una cara muy redonda, a veces aunque le quieras hacer hialurónico de aquí, de allí y tal, pero marcarla no puedes. Entonces es la única forma, como hace años decían que se sacaban las muelas de no sé qué, la otra. Pues no, esto es bichotomía, es sacar la grasita interna que tiene la... Claro, entonces afinas un poquito entonces, y marcas más. Eso. Entonces, claro, pero eso ya es... incluso una cicatriz interna. Claro, palabras mayores. Entonces, con los años, pues, ¿qué pasa? Y también puedes formar una fibrosis, que si algún día quieres hacer un relleno ya no puedes tanto. Entonces, bueno, se hizo el relleno de labios, se hizo rinoplastia, se hizo relleno de pómulo y nasogeniano también. ¿Y qué más se hizo esta chica? Y dicen que eso ya no lo sé, porque la mirada le cambió mucho para ser solo con neuromoduladores, que incluso operó párpado también. Entonces, claro, estamos hablando de 29 años. No, 29 años que se está hizo preciosa, una cara nueva, pero estamos hablando de 29 años. Y también, como tú bien dices, o sea, concienciar un poco a la gente joven que, porque claro, o sea, nosotros a toda esta gente, o sea, que yo me declaro fan número 1, pues la idealizas. Entonces tú llegas, o sea, mucha gente joven que no es consciente quiere parecerse, pero claro, ya no es solo el llevar una dieta equilibrada, hacer deporte y cuidarse, o sea, ya es hacer todas estas cirugías, exponerse a bisturí. Y luego y mantenerte cuesta, porque todo esto es dinero. Luego también láseres, la piel esa que se ve, efecto belleza, sí que alguna a veces es con filtros y tal, pero otras veces, como luego con otra que hablemos, estas hicieron el láser CO2, que es un láser agresivo para la piel. Bueno, yo siempre lo recomiendo cuando tienes manchas, marcas muy profundas, tal, pero ellas no tenían tanto. Pero claro, pasas por un láser, pasas por... Entonces, luego te limita en mantenerte, en seguir cuidando mucho la piel, porque si no, eso vamos, no sé en cómo puede acabar, ¿tú me entiendes? O sea, tienes que seguir manteniendo la piel bien. Es que yo creo que el mantenimiento, por así decirlo, de todas estas cirugías y tratamientos que estamos hablando, yo creo que es la clave para seguir, con el paso del tiempo, estando así de divina en ese aspecto. Sí. Pero ya te digo, te limitan que tienes que cuidarte para tomar el sol. Y hay cosas que hay que retocar cada X tiempo. Claro. La bichotomía no, que es operación, pero el resto hay que estar haciendo. Entonces, claro, si quieres mantenerte ahí, es un gasto. Y bueno, no sé, es que es el comparar, ellas hasta qué punto les compensa, que son gente que están ahí, pero estas chicas que a lo mejor su poder adquisitivo, personas como nosotros, que hay una etapa de la vida que puedes tener un poder adquisitivo muy bueno, pero si hay otra etapa que no, o de repente vas a ser madre, tienes hijos y te cambia. Por eso digo, la gente joven, por favor, con prudencia, meterse a hacer cositas que podéis mantenerlas. Efectivamente. Y yo creo que sin perder tu esencia, porque puedes estar mono igual, pero sin perder tu esencia. Explotar lo que tienes bonito y ir escondiendo lo que tenemos menos bonito. Y yo creo que eso es lo ideal. No, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que es eso, un poco que la gente sea consciente, no es... O sea, moco de pavo, es decir, o sea, son cosas que no es que sean cirugías súper mega serias, pero bueno, lo que tú dices, un mantenimiento, aparte de todos los cuidados que tienes que aplicarle, que no puedes tomar el sol, o sea, te limita bastante, que mucha gente no es consciente y luego al final acaba pasando lo que pasa siempre, que nos
no es que te desfigures, porque tampoco es la palabra, sí. pero sí que, bueno, pues el tratamiento se te va yendo, te puede generar pues como una cierta deformación. Sí, sí, un bueno, poquito sí, porque te cambia mucho, sí, sí. Por eso. Entonces, nada, Ana Mena, check. Bueno, a ver, está ideal. Está ideal. Pero no tiene nada que ver con la Ana Mena que conocíamos. Entonces, eso bueno, está claro. Eso para gustos. Para gustos. Ahora, Ana Mena, si nos escuchas, somos, vamos, que nos encanta. No, somos Eso y te animamos a venir a Loli Náyade a cualquier tratamiento corporal y todo. Yo sigo cuidándote, sin problema. Porque mucha gente me ha preguntado por mi momento estrella en Loli Náyade, que ha sido una fantasía. Desde aquí en público lo agradezco, porque he vivido una experiencia maravillosa, un equipo de 10, o sea, que me ha fascinado. Y todo el mundo se quedó maravillado. Sí. O sea, todo el mundo, ¡ay, me encanta! Sí. ¿Cómo es ese tratamiento? Cuéntanos un poco así lo que me has llegado a hacer para la gente que no pudo ver ese vídeo. Ah, vale, el IFU sobre todo, el sí. que se notaba a un lado y otro. Es bueno, para nosotros sigue siendo nuestro tratamiento estrella. El único inconveniente es que es un poquito molesto, lo único. Pero es que trabaja a nivel tan profundo, a nivel muscular, y lo que hace no es que te suba el pómulo, es que te pega la piel más al músculo. No deja, pues si lo hacemos con tiempo, o sea, antes de llegar al problema de la flacidez, lo que nos ayuda es a mantener la forma de la cara, sin tener que hacer después más cosas, ¿no? Claro. Y ya si tienes el problema de flacidez, nos va a ayudar a ir retrasando más ese envejecimiento. Y son ultrasonidos de alta intensidad focalizados. Y realmente es uno de los tratamientos que más se nota, sobre todo en el tiempo. Porque hay otros de flash, que queda muy bonita la piel, pero ese se va a mantener mucho en el tiempo. No, y a mí me parece, o sea, tú comentas, bueno, lo de la pequeña así como molestia, que es como unas vibraciones que emite, pero yo la verdad, o sea, claro, también depende ahí un poco de cada uno. No sentí, o sea, no me dolió, ni fue, o sea, para mí fue prácticamente indoloro, y me pareció maravilloso. O sea, me gustó mucho. Entonces, y para gente, pues por ejemplo, de mi edad o así, cada cuánto tiempo tendríamos que repetirlo, mantenerlo, estar ahí pendientes? Hacer 3 sesiones en todo el año. Llegaría perfectamente. Y según un poquito el tipo de piel, pues acercaríamos más a unos meses más seguidos o distanciaríamos, dependiendo un poquito cómo esté la piel. Pues nada, allí me verás, porque eso fue, la verdad, que un sueño. Muy bien. Y ahora pasamos con Rosalía, porque es otra también dentro del mundo de la música que, o sea, cambió desde el momento en el que le dijeron que ella no valía, ¿verdad? En ese casting, eso fue hasta ahora. Bueno, que conste que yo lo vi y desafinó un poquito, Ahí cambió. Bueno, también ella se lo ocurrió y luego se formó y todo. Pero es que no, sí. Sí, luego, pero parece mentira, O sea, de repente de que te digan como no vales a ser... Sí, ¿quién le diría a esta niña que iba a ser, vamos, No, o sea, una mega estrella? Y a tener esa voz, eso está claro. Totalmente. Entonces, mira, pues Rosalía hizo menos cositas, es mayor que Ana Mena, hizo menos cositas que Ana Mena, pero, ¿ves? Ella aún sigue teniendo esa carita, se le sigue, pero... Tenía una carita más redonda también, pero no hizo bichotomía, sí que puso un poco de relleno de pómulo, pero sí que tenía cuperosis, tenía la piel tirando a rojita, entonces se hizo láser, que eso es algo que está al alcance de cualquier... Claro. ¿Sabes? La gente que tiene tanto rosácea como cuperosis, es que los láseres de vascular van genial. Entonces eso le digo a todo el mundo que va... Que se anime. Pues, a hombre o mujer, que es un tratamiento como muy agradecido, porque levantarte siempre y echarte corrector para no tener rojeces, no sé qué tal, y eso es una maravilla. Es que de verdad que con 2-3 sesiones te quedas sin el problema. Y Rosalía tenía mucho problema de rojez. Entonces se hizo láser, se hizo... sí que está ahí un poco, hay gente que dice que hizo rinoplastia, yo creo que no, se hizo rinomodelación, que es distinta, porque ahí con hialurónico se puede hacer mejorar la nariz sin llegar a operarte, entonces, y es algo ambulatorio. Claro, porque rellenas, entiendo que rellenas es como zonitas, pinchando. eso es, puedes levantar un poquito, puedes levantarlo un poquito con hialurónico, puedes, si está un poco desviada tal, entonces yo creo, porque ella sigue teniendo una nariz con personalidad, y creo que fue rinomodelación, que no fue rinoplastia, sí. Y después hizo peeling también, hizo peelings de estos químicos, porque sí que tenía la piel más gruesa y la tiene más finita, más uniforme. Entonces, bueno, también el peeling químico hace muchos años parecía que era una cosa muy agresiva, que te iba a pelar muchísimo la piel, pasarlo mal. Sí que eran así, pero ahora también hay un amplio abanico de peelings que tú no notas tanto cambio y realmente a nivel de la piel es espectacular. Alucinante. Cierra el poro, marcas antiguas, va muy bien también ese tipo de tratamiento. Y es lo que pone la piel efecto belleza, que tanta gente está buscando. Como esa luz. Eso es. Qué maravilla. Sí. La verdad, no, pues la verdad sí que es cierto que se hizo menos, o sea, para ser un poquito más mayor, y también creo que como cosas
corrígeme si me equivoco, como más accesibles, más para todo el mundo. Totalmente, para totalmente. Todos los bolsillos. Sí. Se puso labio, es verdad, labio también puso, porque ella tenía como más gordito el de abajo, entonces puso en los dos. Claro. Puso en los dos, pero tenía antes siempre el de arriba más metido y el de abajo lo tenía carnoso. Y entonces sí que para equipararlo un poquito y que fuera más uniforme. No, pero, hombre, el cambio, o sea, de las dos, tanto de Ana Mena como de Rosalía, es para muy bien, o sea, quedan fantásticas. De momento, pero Rosalía es como más natural. Más natural, creo. Sí, para mi gusto también. Y sigues viendo que es ella. O sea, está a lo mejor en algunas fotos o de algún álbum que la maquillan más o tal vez más el cambio, pero tú la ves en una entrevista directamente o algo en su Instagram y la ves más natural. Sí. No, por eso se nota, y aparte como que es constante, por lo que se ve, porque, o sea, pasan los años y sigue, ¿sabes? No notas nada extraño de que esa falta de tratamiento o de lo que sea. Entonces, la verdad... Eso para gustos. La que quiera un punto más, pues se va con Ana Mena, y la que quiera un punto más natural, pues con Rosalía. Bueno, pusimos así dos ejemplos para que se pueda valorar, ¿no? Un poquito. Porque ahora pasamos, para terminar en el estudio con Loli Vidal, Su Majestad la Reina Leticia. Bueno, es que ya es terminar, o sea, dos reinas hablando de una reina. Es que ella, ella es que ya quiere tocar la perfección, y la perfección que ella busca le puede jugar un poco pasadas. Claro, porque está en el punto ahí ya. Es que claro, yo he visto momentos de ella un poco de patinar a nivel estético, porque todo esto, o sea, no cuestionamos ni momento, o sea, para que quede ya más que aclarado, ni momento ni profesionalidad, ni a nivel trabajo, ni nada, o sea, más que nada es solo un poco lo que nos transmite y esos tratamientos todos que se hacen estas personas de las que estamos hablando. Entonces, cuéntame. Ella, mira, yo la verdad... te puedo decir, la veo preciosa, y la veo como cuando estudias estética y te mandan dibujar una cara, y entonces ahí está esa cara perfectita que te mandan dibujar con ese pómulo, la nariz acorde, las medidas, la distancia del labio, de tal, todo. Entonces, claro, ¿quieres eso? Bueno, pero ella perdió su personalidad. La sigue teniendo porque ella tiene personalidad. Claro. Pero en cambio, realmente esa cara que ella tenía, que además estaba bastante bien, podía retocar así alguna cosita. Podemos ver en la imagen que estamos compartiendo. Podemos ver así tal, que bueno, pero esa cara que tenía más mandíbula, la nariz, o sea, para mí era una mujer atractiva, con personalidad, y ahora es una mujer guapita, suave, pues es como que se quiso poner que pasó a esta suavidad, tal, cuando tú tienes personalidad. Claro. Entonces parece que no va, ¿no? Que choca un poco. ¿Qué se hizo? Pues un poco de todo. Rinoplastia, que ya empezó por ahí, que fue de las primeras cosas que puso, el neuromoduladores, que se pone cada 5 o 6 meses, y los tensores, relleno de pómulo, más que relleno de pómulo, se puede llamar bioplastia, que es como soportes, porque ella también hizo soportes con hialurónico, que ella hizo también marcación mandibular. Entonces, marcas más mandíbula, subes el pómulo, también puso labios, entonces ya se llama con el hialurónico, pues poder hacer como una reestructuración de toda la cara. Eso fue lo que hizo ella. Yo lo he visto, o sea, lo que hablábamos antes del patinazo, por así decirlo, de ella, para mí, o sea, creo que los tensores, porque lo podemos ver en la imagen que compartimos antes, que se nota como una pequeña venita justo ahí arriba, ¿sabes? Que dices tú, o sea, llega un punto en el que sí, hombre, es perfecta, o sea, nos encanta, a mí desde Farándula nos a mí me fascina a nivel profesional, a nivel, en este caso, estético, bueno, de belleza y todo, pero sí que es cierto que, claro, ya que se marque, no sé, lo veo como un poco más... ¿Sabes qué pasa? Que como los hilos tensores en el fondo se van reabsorbiendo, entonces tienes la suerte de que se van a ir viendo menos. Lo que crea la tensión es que forman como una fibrosis, que es lo que crea después la tensión, pero sí que hay momentos, claro, volvemos a lo mismo, esa delgadez pues hace que se pueda ver un poquito, pues eso, excesos de hialurónico o excesos de cuando hay mucho hilo tensor, tal, bueno, pues sí, hay que ir con cuidado. Efectivamente. Y yo creo que está en su punto, que yo creo que tiene que ir parando, o, ¿sabes? No, porque si ya más, pues nos vamos a encontrar, no sé, ahora ejemplos de una Presley, bueno, que también hasta tuvo un punto maravilloso, pero ahora ya... en otro programa, porque también es algo para comentar, porque mucha gente ya dice que en persona perdió hasta el perfil. Sí, totalmente, sí. Entonces, bueno, yo creo que esa perfección ya te vemos perfecta, Leticia. Efectivamente, yo creo que hasta aquí. La vemos, vamos. Porque como mucho mantenerlo, pero ya más no se puede. Totalmente. Y para finalizar...
yo creo que, o sea, me pareció muy interesante esta nueva tendencia y quería compartirlo sobre todo para que me des tu opinión y qué efectos negativos puede traer, que es la conocida como efecto rubor, que es como tener pues ese colorete que se mantiene siempre, como tatuarlo así. Sí, como tatuarlo. Bueno, estos son modas y a veces las modas salen caras, porque a ver, queda precioso. Bien hecho, queda bonito, pero no dejas de llevar un tatuaje, es de la familia de los tatuajes, que va con otro tipo de máquina y que es más de superficie, pero te va a limitar en tomar el sol, te cambia el color tomando el sol. Con alguna medicación que puedas tomar te puede alterar, porque es pigmento en tu piel. Lógico. Entonces, ¿y cómo se va a ir eso? Eso se va a ir, no todo el mundo se va a gastar en 2 años, no. Te puede quedar sombreado, luego quieres repetirlo y bueno. Claro. Después está más recomendado para pieles, por ejemplo, claritas, pero no para pieles oscuras. Y pieles oscuras puede aparecer un manchón. Porque evidentemente pieles sensibles, olvídate. Claro, entonces yo, cuando son cosas permanentes, pues es como eso, arriesgarte a hacer un tatuaje y te quede bonito o no. Pero el tatuaje es como que, es un dibujito que quedó ahí, pero es que ponerte un rubor ahí, que te quede luego un manchón, que se te pueda pigmentar en verano. O sea, hay que ser muy conscientes de lo que estás haciendo. ¿no? Y aparte que es como, hablábamos, o sea, una nueva tendencia que igual te dura este veranito. Claro. Y dices tú, pues mira, qué maravilla, pero luego ya no te gusta. Sí. Entonces, pero luego ya no te gusta, pero este veranito, si no tienes cuidado, te puede pigmentar más y te queda la mancha, o sea que mucho cuidado. No. Efectivamente. No. Entonces, no sé, me pareció como algo distinto, porque siempre asociamos como la medicina estética pues como algo de tratamientos faciales, corporales, etcétera, pero no al tema pues como de un tatuaje o de algo que te queda así como más permanente. No. Entonces, nada. También sí que de esta línea está otra vez, bueno, empezando también a estar de moda, el tatuar un poco, bueno, más que la palabra tatuar, disimular las ojeras. Y también se hace con este tipo de técnica. Fíjate. Entonces, la ojera muy oscura se puede poner un color neutro. Más clarito. Entonces tienes que ver, ahí, mira, lo veo un poco mejor porque aún así hay que saber muy bien cómo es la ojera, cuando es por algo temporal o no es bolsa la ojera, pero si es un color muy oscuro sí que se puede neutralizar. Te va a durar un año y pico, vas viendo que se va, puedes retocar, pero bueno, volvemos a lo mismo, siempre con mucha protección solar y bueno, pero yo ahí ya veo que quieres tapar un problema. Pero es que, y debido a tapar un problema que puedas coger otro, pero tienes que ser muy consciente de que mucha protección y tal, pero estás evitando ese color azul, pero aquí, por echarte un poco colorete, querer ponerte, buscarte un problema, no. No, ¿sabes? Eso no lo queremos. Eso es distinto. Efectivamente, pues nada. Muchísimas gracias por compartir este espacio y estrenar que me encanta compartir sección. todo con todo el mundo, de verdad, sobre todo estos programas me encantan. Animo a toda la gente a que vaya... ya, o sea, mínimo una vez en la vida tenéis que pasar por el centro de Loli Náyade, porque a mí me parece un sueño y bueno, o sea, una grandísima profesional, qué decir, y nada, pues hasta la semana que viene nos vemos y hasta otra entrega de En el Estudio con, pues no se sabe quién, igual de repente está Viene Rueda. Pues muchas gracias de verdad a Miguel y a todos los oyentes. Siempre. Gracias. Gracias. Chao.